Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Olam 7, Televisión Internacional, presenta su programa Adoración a nuestro Dios Creador. Programa que refleja el reconocimiento de Dios como nuestro Hacedor. Dad a Jehová las dádivas, gloria a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Olam 7 Internacional. Sana. Estamos dando gracias a Dios por este tiempo que hoy tenemos de compartir juntos experiencias que nos permiten ser testigos de nuestro Señor Jesús. En esta hora quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos hoy en el programa de evangelismo y testificación. Para eso quiero tener un aporte de la palabra de Dios. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 32, habla acerca de un evento que significa mucho para la vida del cristiano hoy en día. Leemos la palabra de Dios y leámoslo desde el verso 31, Hechos capítulo 2, verso 31, hablando aquí justamente acerca de un evento donde se daba y exaltaba en ese entonces lo que era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos en el verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. En el 32 es al que queremos referirnos, dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahí es donde viene la palabra testificación, que nosotros vamos en esta tarde a comentar acerca de el tiempo como cristiano de vivir una vida de testificación. Para eso vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre en esta hora. Te damos gracias por este buen momento, un tiempo muy especial que juntos estamos pasando, Dios, para hablar de las cosas maravillosas que nos han ocurrido en nuestras vidas, cómo tú nos has transformado y cómo nuestras vidas hoy son piedras vivientes para la edificación de tu cuerpo que es tu iglesia. Señor, gracias por este momento, nos encomendamos a ti para que tú puedas obrar a través de estos testimonios y que muchos, Señor, puedan conocerte. Honramos este momento y te damos a ti únicamente la honra y la gloria. Amén y amén. Para poder ser testigo, necesitamos una preparación previa. ¿Quién es un testigo? Es alguien que puede dar fe de algo. Eso es un testigo. Cuando nosotros vamos
a un juicio, cuando se nos convoca a un juicio y somos parte activa en ese juicio, yo tengo que dar fe de algo y tengo que hacer un juramento. Eso quiere decir que yo lo vi, a mí me consta, no puedo decir más que únicamente lo que yo vi, no puedo hacer otra cosa. Para este tiempo, Dios nos invita a ser sus testigos, hombres y mujeres que den fe de cómo nosotros era nuestra vida pasada y cómo hoy ha cambiado por el hecho de haber creído en aquel que, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a aquello que nos hace ser discípulos, nosotros testificamos de esa persona. Muchos tienen diferentes, podría decirse, personajes dependiendo de dónde tú estás. Pero específicamente yo estoy hablando en esta hora acerca del Señor Jesucristo. Para el mundo cristiano, Él es nuestro maestro, nuestro gran líder, nuestro gran comandante. De Él vamos a hablar y de Él somos nosotros testigos. Cuando los apóstoles en el tiempo antiguo vieron que Jesús había resucitado, ¿cuál era la expresión de ellos? ¿Qué era lo que había en su mente? ¿Qué era lo que había en su boca? Y ahí lo podemos ver en Hechos 2:32, donde estuvimos leyendo. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús, Dios lo ha resucitado. Ahora, en San Juan, en Primera de San Juan, capítulo 1 y verso 3, leemos este mensaje del apóstol. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Una invitación de lo que ellos habían oído, escuchado de este Jesús. Ellos comenzaban a compartirlos para que ellos tuvieran la misma bendición y ese mismo gozo. Cuando nosotros vemos, cuando Jesús llama a Saulo en el camino a Damasco, también le da instrucciones. ¿Y cuáles son esas instrucciones? Le dice, levántate y vete a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Dónde encontramos eso? En Hechos capítulo 22 y verso 10. Mis hermanos, yo quiero referirme a un evento que hoy Dios nos ha comisionado a todos los que somos cristianos. ¿Cuál es ese evento? ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros para este tiempo que hacer? Y miren, aquí hay un relato del Servicio Cristiano, que es uno de los libros que yo recomiendo para la evangelización y testificación. Servicio Cristiano, en el capítulo 8 y página 82, hay una revelación dada por Dios en este libro y dice, todo lo que la iglesia realiza debe de contribuir al objetivo de lograr la misión encomendada por Dios. La iglesia de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros. Y el Señor desea ver a la iglesia entera, o sea, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, ideando formas y medios por los cuales los encumbrados, los humildes, los ricos y los pobres puedan escuchar el mensaje de la verdad. Aquí hay una invitación al mundo cristiano. Dice que todos los miembros de una organización, ya sea local o donde quiera que estén, deben de organizarse con el único fin de testificar. Esa es una de las razones por el cual nosotros existimos, con un fin nada más de testificar. Y ahí es donde
hay recomendaciones de dividir territorios, de organizar grupos en los hogares, en fin. ¿Cuál es el objetivo? La testificación. Entonces, de tal manera, mis hermanos, que cuando nosotros vemos la iglesia naciente, esa primera iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿verdad que sí? Vemos a esa iglesia, ¿cómo lo vemos? Vemos a una iglesia donde ellos, su labor era testificar. Y en Hechos de los Apóstoles, ahí vemos nosotros una gran cantidad de evidencias para la organización recién comenzada. Y ahí podemos nosotros aprender. Aquí hay un esquema básico que podemos aprender, que nos sirve a nosotros de provisión para la iglesia de este tiempo. Entre otras cosas, en aquel entonces no habían redes sociales, ¿verdad que sí? Pero hoy sí hay redes sociales, hoy hay diferentes maneras de llevar el evangelio, pero tiene que existir una estructura organizada para tales fines, porque Dios es un Dios de orden. De tal manera es de que la propuesta para este tiempo es organizarse, unirse en diferentes grupos. ¿Para qué? Grupos de creyentes. ¿Y cuál es el propósito? Pues el propósito ahí mismo, en Hechos, capítulo 6, verso 1. ¿Cuál es el propósito ahí? Ahí es un orden, organizarnos. ¿Para qué? Para el propósito de testificación. Y así es como la iglesia comienza. Les leo esta cita, siempre en Servicio Cristiano, capítulo 5, de la página 69, dice: los ancianos, es otra inspiración, palabra inspirada de Dios, y los que tienen puestos directivos en la iglesia deben dedicar más pensamiento a los planes que hagan para conducir la obra que se les ha encomendado. ¿Qué es lo que dice? Tenemos que pensar más para hacer planes. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la idea en todo esto? Y aquí habla precisamente que todos tenemos que arreglar asuntos de tal manera. ¿Cuáles son los asuntos? Probablemente hay asuntos que están causando división en una iglesia, en una organización, que tenemos que arreglarnos los unos con los otros. ¿Para qué? Para que los miembros de la iglesia al cual estamos dirigiendo, dicen, tengan una parte que desempeñar. ¿En qué? En la obra de testificar y llevar el evangelio. Por eso la inspiración dice que nadie lleve una vida sin propósito. Todo aquel que viene a la iglesia tiene que tener una razón. ¿Y cuál es la razón? Nosotros somos una iglesia misionera, por eso Dios la organizó con ese fin. Entonces dice, ¿para qué? Para que todos realicen lo que puedan hacer de acuerdo con su propia capacidad y de acuerdo con los propósitos que la iglesia está haciendo. De tal manera que aquí hay algo que nos invita a participar activamente, que nadie se quede sin hacer nada, que todos llevemos una vida con propósito. Y aquí hay algo que me llama la atención, que el énfasis que se dio a la primera iglesia, la iglesia naciente, era el énfasis basado en la comunidad y no en la organización. ¿Por qué en la comunidad? Porque en la comunidad, recuerden, ahí todo es común, ahí todos expresamos nuestras ideas y todas esas ideas son canalizadas para el bienestar de la comunidad. En cambio, cuando se trata de esquemas organizacionales, aquí hay un board, hay un equipo de personas, obviamente puestos por la iglesia, que piensan por ellos, donde uno le daba facultades para hacer decisiones, y si no tenemos la dirección correcta del Espíritu Santo, fracasamos.
Por eso el énfasis que se hace en la comunidad, en un común acuerdo. Y dice, una de las cosas que me llama la atención para esa comunidad de fe creciente, iniciante, que la propuesta es educarlos, prepararlos como directores de esas iglesias. ¿Para qué? Para que también ellos puedan educar a otros. Y eso es algo que vemos nosotros, como la iglesia creció de tal manera. Por eso la importancia, mis hermanos, de que la estructura de la primera iglesia, y podemos leer, dice, la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes de que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra, a trabajar en comunidad y aún en sus esfuerzos con los pastores, dirigentes y grupos para poder llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Esas son las recomendaciones. Las iglesias trabajando en conjunto, dicen, la obra de Dios. Y mis hermanos, esa es una de nuestras propuestas, que juntos trabajemos. Mire este ejemplo de inspiración también. Dice, es importante señalar que en el concilio de la iglesia establecida en Jerusalén representaba la contraparte del Sanedrín judío. Y miren lo interesante, era la contraparte, o sea, la diferencia. O sea, estaba el Sanedrín y había justamente la iglesia recién nacida y organizada. De tal manera que ¿cuál era el trabajo de esta iglesia? Miren, lo contrario, supervisaba las necesidades materiales y espirituales en Jerusalén y extendía su autoridad sobre la iglesia por Judea y por muchos lugares. Entonces, aquí hay algo que nosotros debemos de aprender. La autoridad del concilio era legislativa, era ejecutiva y judicial, y también era disciplinaria. Era la máxima autoridad en la iglesia. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos del concilio de Jerusalén, el concilio preservó la unidad de la iglesia naciente. Y esto podemos verlo que todavía, como unos 18, 20 años después, se mantenía esa unidad. ¿Por qué razón? Porque el propósito de Dios estaba específicamente en unificar su iglesia para los propósitos misioneros. Ahora, tomando en cuenta eso, es necesario una preparación, porque alguien que es un testigo es alguien que vio un evento, que da fe de lo que se realizó en ese momento. Y vemos como Dios, como Pablo, antes Saulo, como él fue un testigo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros, ¿cuál es el papel que nosotros hoy tenemos que realizar? Y miren, eso es lo más importante de que yo quiero recalcar hoy en esta tarde. ¿Qué tipo de preparación? Porque miren la tarea que tenemos por delante. ¿Qué es la tarea que tenemos por delante? Palabra de vida del gran maestro en la página la página 262 dice: tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, tan ciertamente dice, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Mis hermanos, aquí hay una declaración solemne, que así como hay un lugar, eso es cierto, ciertísimamente, también hay un lugar en el cielo, también hay un lugar para nosotros en la cual nosotros vamos a trabajar en esta tierra. Ahora, de aquí nace una pregunta. Aquí hay que hacer un trabajo, pero ese trabajo se necesita una preparación previa.
Esa preparación previa implica, primeramente, que yo esté dispuesto. Primer punto es disposición. ¿Disposición para qué? Para aprender. Ese es primer punto, disposición para aprender. Mi disposición para crecer y mi disposición para cambiar. Son los tres elementos que se conjugan en la preparación previa: aprender, crecer y cambiar. Si no estamos dispuestos a hacer esas tres fases, nosotros no podemos ser un testigo. Y de ahí viene una pregunta: ¿posee usted aquello que desea compartir? ¿Posee usted eso que desea compartir? ¿Qué hay en su corazón? Aquí hay una suposición básica. Cuando nosotros testificamos, ¿cuál es la suposición? Que cuando nosotros testificamos, ¿qué decimos? Yo lo vi. Quiere decir que cuando yo lo vi hay un encuentro. En este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Y comienza una relación continua con Él, una relación de aprender. La pregunta es: ¿quién nos va a enseñar? ¿Quién es el que nos va a enseñar? ¿Será el pastor? ¿Quién nos enseña? Y eso es lo que me encanta en el proceso de testificación cuando se trata de aprendizaje. ¿De dónde yo aprendo? De mi relación que yo tengo ¿con quién? Con Cristo. Ahí es donde yo aprendo. O sea, mi experiencia no puede ser tu experiencia. Es una experiencia vívida, una experiencia de ese encuentro, la experiencia que tuvo Saulo. ¿Cuál fue? Él vio al Señor Jesús. ¿Quién era él? Pues lo comentamos: un hombre celoso, un hombre determinado en lo que él hacía, ¿o no? Pero él tuvo una experiencia cuando se encontró con el Señor que nunca más, Saulo, de hecho le cambiaron nombre a Pablo, nunca más fue igual. ¿Qué cambio total? ¿Un cambio de cuántos grados? 360 grados en su vida. Después de ser un perseguidor, ahora, ¿quién era él? Ahora a él lo estaban persiguiendo. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro y ahora él comenzó una relación. Ahora el apóstol comenzaba a vivir una vida para aquel que le ha llamado y se convierte ¿qué? En un embajador de Cristo, un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dice. Y miren esto. Cuando Pedro le dijo a sus oyentes que se arrepintieran, leamos Hechos 2, capítulo 38, miren lo que dice. Entonces Pedro les dijo, Hechos 2, verso 38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que el apóstol estaba dando a conocer aquí? Tener una relación. Cuando Pedro le dice, era porque él se había arrepentido ¿de qué? ¿De qué se había arrepentido Pedro? Era un mentiroso, ¿verdad que sí? ¿De sus mentiras o no? Él estaba, allá estaba, ¿no? ¿Se acuerdan que allá estaba escondido, no? Y alguien le dijo, hey, miren, aquel que está escondido allá, miren, ese andaba con él. Entonces, ¿qué experiencia, verdad que sí? Él tuvo un encuentro con su realidad. Él era un mentiroso y ahora él se encuentra con la verdad.
¿Y cuál fue, después de todo, cuál fue la actitud del apóstol? Él había negado a Cristo, él había mentido, él había tenido expresiones profundas, era como cualquier mundano y profano. Esas fueron las palabras de él, ¿o no es así? Como que si nunca había estado con el Señor. Pero ahora se confrontó él con una gran verdad. Cuando nosotros vamos al libro de San Mateo, capítulo 26, verso 69, San Mateo, capítulo 26, verso 69, leemos. Pedro estaba sentado fuera en el patio, dice. Yo le agregué escondido, ¿verdad? Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Miren, comienza la confrontación. Comienza a tener una experiencia. Hermanos, de ahí viene que ser uno un testigo. Es una experiencia. ¿Cómo fue confrontado el apóstol? Nuestras vidas, hermanos, muchas veces son confrontadas. A veces tenemos una falsa identidad, como la del apóstol Pedro. ¿Verdad que sí? Ahora, por eso el apóstol dice, comienza, después de ese encuentro, de esa confrontación, ¿cuál era el mensaje del apóstol Pedro? Testificar de la necesidad de ¿qué? De arrepentirse. Y cómo el poder de Dios para transformar al pecador arrepentido. ¿Cuál era el punto acá? ¿De qué hablaba el apóstol Pedro? De arrepentimiento, porque él era el primer arrepentido, porque él era un mentiroso. Entonces ahora tiene esa experiencia, y esa experiencia era la que él usaba como base de sus predicaciones. Arrepentíos. Y ahora él se convierte en un hombre que da testigo. Yo fui confrontado. Por eso él dijo en Hechos 5:32, ¿qué fue lo que él dijo? Y nosotros, dijo él, somos testigos suyos de estas cosas. ¿Qué cosas? Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces ahora comienza el apóstol un arrepentimiento genuino y él comienza a testificar. ¿Y de qué comienza a testificar? De una transformación de un hombre mentiroso. Amén, hermanos. Ahora tenía una experiencia. ¿Y cuál era el cimiento de esa experiencia? Ahora él era un testigo legítimo. Qué linda experiencia, ¿no? Tenía una vida legítima. Porque antes, ¿qué tipo de vida tenía él? ¿Qué vida tenía? Una vida de apariencia nada más. Amén, hermanos. Nadie tiene el derecho de recomendarle a los demás lo que él no ha probado y experimentado. Amén, hermanos. ¿Qué experiencia yo les puedo contar a ustedes cuando yo no he probado ni experimentado? Ninguna experiencia. Por eso, como cristianos, nosotros debemos de tener esa experiencia. ¿Por qué razón? Porque a eso Dios nos ha mandado. A menudo predicamos acerca de cosas que no hemos experimentado personalmente. Mis hermanos, ¿saben una cosa? Yo les digo a ustedes en esta tarde, mi invitación para ti es a tener un encuentro con Dios. Esa es mi invitación. Mi invitación es tener esa experiencia para que seas testigo del Señor.
Si no, tú no tienes esa relación, no tienes esa experiencia de vida con aquel que te ha llamado, mi hermano y mi hermana, tú vas a ser un impostor. ¿Y cuántos hoy en día no son impostores? Como el apóstol Pedro. Él era un impostor, ¿sí o no? Claro, tenía una máscara que no era la de él. Pero él fue confrontado y ahora fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Podemos testificar porque sabemos lo que significa ser perdonado. Amén, hermanos. ¿Estamos conscientes de esto? ¿Por qué tú fuiste perdonado? ¿Estamos conscientes de eso? ¿Quién éramos nosotros? ¿Cómo era nuestra vida? Una vida falsa. Hoy en día, mis hermanos, muchos cristianos no pueden servir como testigos. ¿Saben por qué? Porque no han experimentado el gozo de su propia salvación. No importa, yo no sé qué tiempo tienes tú de ser cristiano. Yo no sé qué tiempo tienes de estar en la iglesia. Pero si no has experimentado el gozo de tu propia salvación, mi hermano y mi hermana, tú no puedes servir ni ser un testigo. ¿Por qué? Una causa, la causa del Señor Jesús, para que no se manifieste un testimonio genuino entre nosotros, es que conocemos poco de Jesús y de su poder en nuestras vidas. Una causa, Dios nos ha encomendado una causa, pero esa causa puede tener poder o puede ser una causa débil. Pero cuando se tiene el testimonio genuino, la experiencia de ese encuentro, yo les puedo comentar a ustedes, cuando nosotros iniciamos el proyecto misionero para llevar el evangelio a nuestros pueblos, porque será la propuesta, comenzamos un grupito. Y ese grupito empezó a creer, empezó a experimentar el favor de Dios. Recuerdo, yo no sé si esa persona lo hizo sinceramente o lo hizo de una manera, no sé, Dios lo sabe, pero esa persona dijo, aquí está el primer $1 para comenzar ese proyecto. Estábamos hablando de un proyecto de evangelización para Centroamérica, donde el canal de televisión nos costaba solo la señal $7,500 y más todo lo que eso conllevaba otros $5,000 más, $12,500. Y una persona se levantó y dice, aquí está el primer $1. Yo digo, gloria a Dios. Y todo mundo se quedó viendo y dijo, ¿y qué podemos hacer con $1? Yo no sé si se acuerda la hermana Lidia de esto. Todo el mundo dijo, ¿qué vamos a hacer con $1 si necesitamos $12,000, hermano? Pues ¿por qué no ponemos los pies sobre la tierra mejor? ¿Verdad que sí? Pero hubo ánimos. ¿Por qué razón? Querían experimentar el gozo de llevar el evangelio. ¿A dónde? ¿De dónde venimos? A nuestros pueblos. Y eso empezó a contagiarse, hermanos, y se tomó una decisión. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese relato, de ese testimonio. Yo voy para Centroamérica después de 15 años de no ir a Centroamérica. Yo voy para Centroamérica porque mi mamá me pide que la llevara porque ya aquí tenía muchos problemas de salud. Ella quería ir a morir a su tierra. Y le digo a mi mamá, me estás pidiendo mucho. Tú sabes bien los problemas, las situaciones por el cual yo salí. O eso. No, me dice, yo quiero que me lleves. Y bueno, era mamá. Y mi mamá había que decirle, sí señor. Y viajo a Centroamérica, y allá en Centroamérica se empiezan a colocar las bases para todo esto. ¿Y saben algo? Cómo Dios empieza a colocar las cosas. Eso que realmente era imposible, porque
Así se miraba en ese momento imposible. Ahora, hermanos, Dios comienza a colocar todos los elementos. Y ahora en este momento nosotros tenemos en las manos un proyecto. Y le digo, hermanos, ya está el proyecto organizado, tenemos esto y vamos a comenzar. ¿Y cuándo comenzamos? El día primero comenzamos. Todo organizado, todo estructurado. ¿Y cuánto tenemos? Alguien me preguntó. ¿Y cuánto tenemos en la bolsa? Le digo, el dólar de la hermana. Pero hermano, pues ya está todo listo, porque todo era un entusiasmo, que toda la gente creía, los hermanos creían que todo estaba listo porque ya estaba el dinero. Y lo único que teníamos era ¿qué? El dólar del hermano. Y hoy ya hay un compromiso serio. Y aquí está el contrato y aquí está el compromiso que comenzamos el día primero. ¿Y cómo le vamos a hacer, hermano? Yo no sé. Si Dios es de Dios, Dios lo va a prosperar. A mí no me cuesta pasar una vergüenza y decirle a los dueños de la televisión, decirles, hermano, no podemos, y se rompe el contrato. O sea, no es problema, pero eso es lo que tenemos. ¿Qué les parece? Y así comenzamos. Amén, hermanos. Y comenzamos el primero. Y se completó el dinero para comenzar. Hasta más. ¿Verdad, hermana Lidia? ¿Se acuerda usted? Hasta más teníamos nosotros. Siempre hubo de más. ¿Todo por qué? Queríamos experimentar algo genuino en nuestras vidas. Porque nosotros, hermanos, ¿cuántos conocen que el Señor Jesús es todopoderoso? ¿Sí lo conocen, hermanos? Pero hay muy pocos que no lo conocen así. ¿Sabe cómo miden al Señor Jesús? ¿Cómo creen ustedes que lo miden? Por lo que cargan en sus bolsas. Si yo no cargo nada, ¿qué poder tengo? Nada. Pero si yo cargo unos $1,000, bien, con que me dan un poquito de fuerza esos $1,000, ¿verdad que sí? Así medimos nosotros al Señor Jesús. Cuando yo puedo ver en la Biblia, ¿qué es lo que yo miro? Poder. ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo miro en la Biblia? Poder para transformar cualquier cosa, ¿sí o no? Transforma a cualquiera. No importa. Hermanos, y así comenzó nuestra aventura. ¿Cuántos se acuerdan de esa aventura? No podemos testificar si no tenemos algo de lo que podamos dar. ¿Y qué era lo que se necesitaba en este proyecto, hermana Lidia, hermana Dina? ¿Qué era lo que necesitaba para este proyecto? ¿Cómo hemos caminado nosotros? Por fe. Si no tienes fe, hermano, como muchos hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué vas a dar? ¿Cómo vas a animar a otros? Pero había una fe bien determinada. Hacíamos juntas, ¿se acuerdan? Juntas en mi casa, juntas con la hermana Lidia, hasta invitados, no llegaban invitados, habían gente que la hermana Lidia invitaba que no eran nada de la parte de nosotros, o no es así, hasta ellos colaboraban, ¿verdad? Que se entusiasmaban y daban, o no es así. ¿Se acuerdan de aquellas juntas que hacíamos allá? Debajo de aquellos palitos ahí. Bueno, ¿cuándo nos invita, hermana? Ya se le olvidó que es ser testigo de Cristo. Hermanos, ahí el hermano Luis arreglando el zacatito ahí, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Hermanos, no podremos testificar si no tenemos algo de lo que podamos dar. Nos convertiremos en testigos poderosos cuando el gozo y la certeza de la salvación obren maravillas en nuestras vidas. Qué linda historia, ¿verdad que sí? Yo me gozo al recordar esas historias realmente. ¿Cómo comenzamos nosotros? Entonces, mis hermanos, testificar no es algo que hacemos porque se encuentra en los programas de la iglesia local. Es el resultado natural de nuestra conversión y entrega a Jesús. Eso es lo que es testificar. Amén, hermanos. Amén. Miren esta declaración
que nosotros encontramos en el espíritu de profecía. Recordemos que el adiestramiento es importante. Tenemos que recordar eso. Es un delicado arte empleado con el fin de ganar almas para Cristo. Eso es el adiestramiento. Y usted necesita estar preparado para ello. Por eso estamos hablando, ¿qué preparación necesitamos? Pero ningún tipo de preparación o métodos dedicados a presentar a Cristo pueden garantizar el éxito hasta que usted conozca personalmente al Señor Jesús. Amén, hermanos. Si no hay un encuentro como lo tuvo Pedro, Saulo, si su preparación es algo mecánico, algo que usted ha aprendido, la gente lo detectará rápidamente. Pero si su vida refleja verdaderamente a Cristo, entonces los hombres y las mujeres se sentirán atraídos por usted. Amén, hermanos. De no ser así, decidirán rápidamente que usted no tiene nada que ofrecerles. La gente se aleja de la fría formalidad, que es lo que desea la gente. La gente desea una experiencia religiosa que esté viva y que respire. Amén, hermanos. Si la gente ve a Cristo en todo su esplendor, gustosamente lo seguirá en los caminos de la verdad. Jesús dijo, yo soy, ¿qué dijo él? Yo soy el camino. La gente va a notar esto, pero en San Juan 12:32, él, mire cómo lo dijo, y yo, cuando sea levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Mis hermanos, esa es la experiencia. ¿Qué experiencia? Yo puedo compartir si usted no tiene ninguna experiencia. Por eso, mis hermanos, la invitación de esta tarde es a tener esa experiencia. Miren, con una experiencia, con la primera experiencia, con el dólar, ¿verdad? Con esa experiencia cambió todo. Esa es la razón por la cual estamos aquí nosotros. Esa es la razón porque nuestro proyecto, ¿cuál era? La evangelización de nuestros pueblos. Lo hicimos por 3 años. Pero ahora no nos conformamos con eso. ¿Cuál era nuestra siguiente experiencia? Ir a las naciones. Esa era nuestra siguiente experiencia, ir a las naciones. Hermanos, y tenemos que ir. Ahora la pregunta es, después de ir a las naciones, ¿a dónde? ¿Cuál sería el siguiente proyecto? Josué me dice, ¿y cuál es el siguiente proyecto? ¿Y cuál creen ustedes que es el siguiente proyecto? Ya fuimos a nuestros pueblos, ya fuimos ahora estamos en las naciones, vamos yendo a las naciones. ¿Cuál es nuestro siguiente proyecto? ¿Cuál es nuestro siguiente proyecto? Mis hermanos, el anhelo más grande de nuestros corazones debe de ser ¿qué? Esperar la segunda venida de Cristo para un día estar en esos lugares celestiales. Pero antes de esto, yo debo de terminar la obra. Antes de esto, yo tengo que experimentar la esencia del Evangelio. Hermanos, el pastor hoy en la mañana lo decía de esa manera. A veces nosotros no hemos experimentado lo que nuestro Señor Jesucristo ha pagado por nosotros, el precio, el depósito que Él hizo por nosotros, porque Él pagó un depósito, pagó una garantía, un pagaré por nosotros, ¿sí o no? Ahí es donde muchas religiones se han confundido, que eso ya fue clavado, dice en la cruz. ¿Y qué fue lo que clavó en la cruz el Señor? Precisamente ese. Él pagó ese depósito, esos pagarés fueron los que fueron clavados. Ahí se anularon los pagarés y ahora Él nos ha comprado.
Eso fue lo que exactamente pasó en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, ¿qué es lo que se necesita hoy en día? El Señor Jesús, hablando en términos que me gusta manejar, el Señor Jesús, Él hizo un depósito bancario para todo ser humano en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Un gran depósito bancario. Por eso, mis hermanos, hoy no podemos ver al Señor, medir al Señor con lo que tenemos en nuestra bolsa, sino ¿cómo lo vamos a medir? Tenemos una gran cuenta bancaria que Él depositó. ¿Y cómo lo hizo Él? Muriendo por nosotros. Y de esa manera, el banco del universo, el banco de los cielos, mis hermanos, hoy está disponible para nosotros. ¿Y qué es lo que necesitamos hoy nosotros entonces? ¿Qué es lo que necesitamos para realmente ser testigos? Para que nuestras vidas tengan esa experiencia cristiana de ver a muchos redimidos por nuestra causa. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es la moneda de Dios? ¿Cuántos saben cuál es la moneda de Dios? Es la fe. Amén, hermanos. Esa es la moneda de Dios. Pero mire lo lindo de esto. ¿Cuántos de ustedes quieren tener que papá les deposite una cantidad de dinero que nunca se acabe? ¿A cuánto les gustaría eso? Es solo sacarle y gastar. Pero mire la inspiración. Pero nadie puede beneficiarse de ese depósito, dice, a menos que haga un retiro por fe. ¿Y cuándo lo hacemos? Al acudir a Cristo y recibir su expiación. Yo he sido redimido. Y ahora yo acudo con fe. Por eso, mis hermanos, cuando a veces nosotros, miren, andamos ahí con penas, apremiados, echemos manos de las riquezas del cielo. Por fe, porque yo soy un redimido, ¿o no? ¿Cuántos son redimidos acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando anden en angustia, en aflicciones? ¿Qué tenemos que hacer? Echar mano ¿de qué? De esos depósitos. Son depósitos inagotables que hay en los tesoros del cielo. Amén, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y por qué lo digo? Hechos capítulo 2, verso 9, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánta gente no fue impactada por el mensaje evangélico de aquel entonces? ¿Cuánta gente para ir a todas las naciones? Por eso, mis hermanos, nos convertiremos en testigos poderosos cuando el gozo y la certeza de la salvación obre maravillas en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Y la invitación esta tarde es a tener ese poder, echar mano de esas riquezas. Porque yo soy un redimido, comprado con la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Porque hemos recibido ese don de Dios. No solo nuestro Señor Jesucristo, sino también la vida eterna. Mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes saben que los pecadores necesitan escuchar, necesitan aceptar estas buenas nuevas de perdón? ¿Cuántos hoy en día tenemos ese oprobio atroz que es la falta de perdón? Por eso necesitamos escuchar todo esto, hermanos. La gente allá afuera necesita escuchar. Y por eso hoy en día Dios nos ha dejado estos medios.
Y termino con esto. Ya hablamos de las riquezas que hay en el cielo y cómo yo puedo tomarlas. Pero hablemos de las otras bendiciones. Testimonios para Ministros, página 173 dice: otras bendiciones y privilegios han sido presentados ante el pueblo y hasta se ha despertado el deseo de la iglesia por el logro de la bendición prometida de Dios. Pero la impresión concerniente al Espíritu Santo ha sido que este don es para la iglesia ahora, sino que en algún tiempo futuro sería necesario que la iglesia lo recibiera. Y aquí viene lo lindo de todo esto. Cuando las iglesias se transformen en iglesias vivas y que trabajen, el Espíritu Santo será dado como respuesta a sus sinceras peticiones. Entonces las ventanas del cielo se abrirán para que desciendan las gotas de la lluvia tardía. Gloria a Dios por eso. Y eso es lo que esperamos. No solo las riquezas para poder llevar a cabo la comisión, sino también la lluvia tardía. Ese poder que va a madurar la cosecha para que miles se conviertan al Señor. Amén, hermanos. Esa es la bendición que estamos esperando. Las oraciones, dice, sencillas, van a ser contestadas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les dé la valentía para ser sus verdaderos testigos. Amén, hermanos.